Cordial saludo, mi nombre es Janice Rueda Calle, actualmente estudio Ingeniería Industrial, presento mi documento de identidad. A continuación voy a dar explicación al primer punto de física electrónica. Presento en mi portada y aquí me indica los temas que vamos a ver durante esta explicación. Primero que todo vamos a ver periodo, frecuencia, fase y amplitud de señal CA. Valor, enseguida vamos a ver valor medio y eficaz o RMS. Enseguida zona Zener de un diodo. Y después corriente de fuga inversa. No siendo más, comenzamos. Vamos a ver el concepto de periodo, primero que todo. El periodo es el tiempo en el que se vuelve a repetir la forma de onda a partir de un punto de referencia de la señal senoidal. Como consecuencia del periodo, la señal de corriente alterna tiene una frecuencia que se puede calcular como el inversor del periodo e indica la rapidez con que la señal vuelve a repetirse. La unidad de medida del periodo T son segundos. El tiempo necesario para que un ciclo de la señal se produzca se llama periodo, que está representado por la letra T y tiene la fórmula T igual a 1 sobre la frecuencia. O sea, el periodo T es el inverso de la frecuencia. Se mide en segundos. Asimismo, la frecuencia es el número de veces que se repite una señal en un segundo, es decir, el número de veces que hace un ciclo completo se representa con la letra F minúscula y se mide en hertz. La frecuencia es la inversa del periodo. Es el número de ciclos que se produce en un segundo. Se miden en ciclos, segundos, sobre segundos o hercios. Con los hercios se miden los ciclos por segundo de la forma de onda, en donde la frecuencia es igual a 1 sobre el tiempo. O sea, como lo indicaba, es inverso al periodo. La fase es una señal senoidal, puede estar desfasada en el tiempo. Esta fase es un valor que representa un ángulo inicial de la señal y se mide en radianes y en grados. En el siguiente ejemplo, de la parte inferior, se muestra que la segunda gráfica tiene un desfase de 90 grados hacia la derecha, desfase. Entonces, hablando de amplitud, la amplitud es el máximo nivel de la onda. Dice máximo nivel de alejamiento de la curva respecto al eje X. Como se puede mostrar en la imagen, la gráfica tiene mayor amplitud que la B y la C. Entonces, ese tiene más amplitud de altura. Asimismo, este es el periodo con respecto a la frecuencia. ¿Listo? Enseguida vamos a ver valor medio y eficaz o RMS. Se llama valor medio de una tensión o corriente alterna a la medida aritmética de todos los valores instantáneos de tensión o corriente, medidos en un cierto intervalo de tiempo en una corriente alterna sinusoidal. El valor medio durante un periodo es nulo,
En efecto, los valores positivos se compensan con los negativos, mostrándolo así mismo como en la figura. En cambio, durante medio periodo se muestra una onda más baja, con menos amplitud, siendo la tensión inicial el valor máximo. Se llaman valor eficaz de una corriente alterna al valor que tendría una corriente continua que produjera la misma potencia que dicha corriente alterna al aplicar sobre una misma resistencia, es decir, que conoce el valor máximo de una corriente alterna, se aplica esta sobre una cierta resistencia y se mide la potencia producida sobre ella. A continuación se busca un valor de corriente continua que produzca la misma potencia sobre esa misma resistencia, valga la redundancia. A este último valor se le llama valor eficaz de la primera corriente alterna. Para una señal sinoidal, el valor eficaz de la tensión asimismo, en cambio, durante medio periodo, pues como les comentaba, la amplitud es menor y en la tensión cero el valor es máximo. Ya pasando a una explicación más de la tensión eficaz, la fórmula sellaría la tensión eficaz es igual a la tensión inicial sobre raíz de 2. Y del mismo modo, para la corriente eficaz es igual a la corriente inicial sobre raíz de 2. A potencia eficaz resultará ser potencia eficaz igual a la tensión eficaz. Cuando ya tenga el resultado, sería ese resultado por la corriente que mide aquí multiplicada, se multiplican y esos valores serían igual a B por inicial sobre raíz de 2 por raíz de 2. Ya teniendo esa multiplicación, sería igual a la tensión inicial por la corriente inicial sobre 2. Se va simplificando el ejercicio. Ya teniendo claro el valor medio y eficaz de RMS, pasamos a la zona Zener de un diodo. ¿Qué quiere decir? Que el diodo Zener basa su funcionamiento en el efecto Zener. De ahí su nombre. El efecto Zener consiste, una vez que se llega a un determinado voltaje, llama voltaje a tensión de Zener. El aumento del voltaje siempre negativamente es muy pequeño, considerándolo constantemente. Para este voltaje, la corriente que atraviesa el diodo Zener puede variar en un gran rango de valores. A esta región se le llama la zona operativa, región Zener. Esta es la característica del diodo Zener que se aprovecha para que funcione como regulador de voltaje, pues el voltaje se mantiene prácticamente constantemente para una gran variación de corriente. El polarizador inversa, en polarización inversa, alcanza esta zona. A pequeños aumentos de tensión corresponden grandes aumentos de corriente. Este componente es capaz de trabajar en dicha región cuando las condiciones de polarización lo determinen. Y una vez haya desaparecido estas, recupera sus propiedades como diodo normal, o no llegando por este fenómeno a su destrucción, salvo que se alcanza la corriente máxima de Zener y max, indicada por el fabricante. Pues aquí anexé unas imágenes
más o menos representativas, donde dice que la corriente de, de avalancha, corriente de fuga, corriente directa, polarización directa y así mismo. La región de Zener sería esta, según en el diagrama. Después de tener claro este concepto, pasamos a la corriente de fuga inversa. La corriente de fuga inversa dice que el aislamiento a nivel eléctrico presenta ciertas características de resistencia y capacitancia y en consecuencia conduce corriente a través de ambas vías. Dada la alta resistencia del aislamiento, en realidad se debe fugar una cantidad muy pequeña de corriente, pero si el aislamiento es antiguo o está dañado, la resistencia es menor y es posible que fluya una cantidad importante de corriente. Además, los conductores más largos tienen una mayor capacitancia, lo que provoca más corriente de fuga. Es por esto que los fabricantes de disyuntores GFCI recomiendan que la longitud de los alimentadores unidireccionales sea de un máximo de 76.2 metros. A su vez, los equipos electrónicos contienen filtros diseñados para proteger contra las subidas de tensión y otras interferencias. Estos filtros suelen tener condensadores en las entradas que se agregan a la capacitancia general del sistema de cableado y al nivel general de corriente de fuga. Después de tener la explicación de corriente de fuga, vamos a ver las preguntas problematizadoras. ¿Qué diferencia hay entre un semiconductor tipo P y un tipo N? Bueno, y también me hacen la pregunta de que cómo se fabrican estos. Entonces, en un semiconductor de tipo P, el elemento del grupo 3 de la tabla periódica se agrega como elemento de dopaje, mientras que el tipo N, el elemento del grupo B, es el elemento de dopaje. Impurezas trivalentes como aluminio, galio y el indio se agrega en el semiconductor de tipo P, mientras que en el semiconductor de tipo N se agregan impurezas pentavalentes como el arsénico, el antimonio, el fósforo, el bismuto, entre otros. La impureza agregada en el semiconductor de tipo P proporciona orificios adicionales conocidos como átomo aceptor, mientras que en el semiconductor de tipo N proporciona electrones adicionales y se denomina átomos donantes. Para la elaboración del material semiconductor del tipo P se realiza agregando los elementos de tipo 3 de la tabla periódica química. En un semiconductor de tipo N, el nivel de energía del donante está cerca de la banda de conducción y lejos de la banda de valencia. En el semiconductor de tipo P, el nivel de energía del aceptor está cerca de la banda de valencia y lejos de la banda del conductor. Serían inversas. El nivel de Fermi del semiconductor tipo N se encuentra entre el nivel de energía del donante y la banda de conducción, mientras que el nivel de Fermi del semiconductor tiene tipo P. Se encuentra entre el nivel de energía del aceptor y la banda de valencia. Las compañías mayoristas se mueven de mayor a menor potencial en el tipo P, mientras que en el tipo N la mayoría de las compañías se mueven en un potencial más bajo a uno más alto.
Para la elaboración del material semiconductor del tipo N se logran agregando los elementos del grupo B de la tabla periódica química. Muchas gracias. Espero que haya sido de mucho provecho esta información.